todo eso es narración, todo eso es narración, ¿no? Y yo me acuerdo que me quedaba encantado oyéndolos, ¿no? Oyendo a mis mayores, ¿no? Contar cosas, a veces contaban cosas un poco fantásticas, contaban cosas de prácticas, contaban cosas incluso pedagógicas, didácticas, de cómo había que mover, de cómo había que manejar el trillo, cómo había que sembrar las patatas, cómo había, pero todo era un gusto oír todos esos relatos, porque además es natural, porque la cultura popular nace así. O sea, venimos de una cultura que digamos que tiene unos 3.000 y pico años de antigüedad, por poner a Grecia como en los orígenes, ¿no? Que no es tanto, cuidado, no es tanto 3.000 años. No es tanto, son 120 a 130 generaciones, 140 como mucho, según diversas teorías que hay. Son nuestros antepasados, nuestros queridos antepasados.